ocupan de organizar información sobre la población y hacer diferentes estudios. También existe una serie de instituciones privadas que realizan estudios y que luego son publicadas en diferentes revistas que son accesibles a través de universidades, bibliotecas. También tenemos que tener en cuenta que la literatura vinculada con novelas, historias, sobre territorio nacional, a veces combina pues la cuestión de ficción con la naturaleza cultural de población donde se desarrolla la acción de la misma. Entonces, también poesías, ¿no? Son muy importantes. A veces nos olvidamos, pensamos que eso ya no es geográfico, sino es literatura o no aporta nada, pero es bastante importante porque nos permite entender la idiosincrasia nacional de la población en el cual digamos, que nos interesa y que la estudiamos, así mejor podemos entenderlos. Si se trata de un investigador, de un territorio, de una ciudad, de una zona rural, tenemos pues una serie de actividades que realizar. Nosotros, investigadores, somos observadores del territorio a través de nuestras visitas personales. Contacto personal quiere decir fuentes primarias, luego vienen fuentes secundarias, justamente de estas diferentes instituciones y estudios que he mencionado. La visualización directa a través de presencia en el territorio es sumamente importante porque nos permite ver el territorio o la ciudad desde el punto de vista holístico, percibir todo lo que ocurre y entender las relaciones entre ellos. Sumamente importante es la observación del paisaje como un aspecto visual bueno, de entendimiento de lo que ocurre en esta área. Aquí podemos identificar los aspectos abióticos, bióticos, humanos, también establecer relaciones entre este tipo de componentes y permitir los aspectos culturales, permite inferir los aspectos culturales del grupo que ocupa ese territorio, el carácter de su ocupación, de sus actividades, de la tecnología que utilizan, la movilidad, producción, quiere decir lo relacionado con la vida de los habitantes. Otro medio que, bueno, en este momento es muy accesible es la fotografía, ¿no? Las fotografías que vamos a tomar con el propósito de entender el territorio y crear información es bastante importante. Hoy día esto pues ya sabemos que nos ayuda muchísimo
registramos aspectos que queremos luego analizar más, de comprobar con otras fuentes, etc. Evidentemente nuestro enfoque siempre será sistémico, quiere decir que vamos a ver siempre, partiremos de la totalidad y los componentes de esta totalidad. Son estos componentes que hemos mencionado, y muchos más. La complejidad de relaciones que existe entre los componentes de esa totalidad es bastante alta y evidentemente en una ciudad va creciendo de acuerdo al tamaño de la ciudad, a la diversidad de ocupaciones, etc. Y también nos permite identificar los procesos emergentes que nos van a ayudar muchísimo en la comprensión de la actualidad y de lo que puede suceder en el futuro. Bueno, las conferencias de hoy van a ser de dos tipos, pero ambas relacionadas con las fuentes de información. Arquitecto Doni Chumpitas nos va a presentar el trabajo de la presidencia de Consejo de Ministros, un trabajo llamado GeoPerú, que reúne mapas temáticos del territorio peruano, a partir de las cuales podemos reflexionar sobre nuestros lugares de interés. Mientras que el economista Juan Antonio Lío es especialista en economía ambiental, nos introducirá en la información y estudios que se realizan desde economía y finanzas sobre la sostenibilidad y cambio climático. Espero que estas dos conferencias que inician esta idea de marco conceptual sobre ciudad y su sostenibilidad van a satisfacerlas y también van a poder entender la enorme gama de estudios, de reflexiones que podemos hacer hoy día sobre todo lo que sucede en nuestro país. Prestan atención que tenemos dos expositores que no son geógrafos, pero nos van a hablar evidentemente desde su especialidad y desde propósitos con los cuales se desarrollan, temas con los cuales la geografía tampoco puede existir, ¿no? Nos van a o pensamiento y reflexiones geográficas tienen que incluir hoy día estos temas. Entonces, esperamos que al final de la sesión de hoy podremos juntos reflexionar, formular preguntas y algunas sugerencias. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora cedo la palabra a Bachiller Betsabe para que inicie la moderación de las ponencias. Muchas gracias a la doctora Katarzyna por sus palabras. A continuación le vamos a dar pase a Doni Chumpitas Maldonado. Él es arquitecto con más de 15 años de experiencia en gestión pública, egresado de la Maestría de Administración y Gerencia Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene un máster en Project Management por la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
Además, es líder de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GeoPerú, del Gobierno del Perú, alineado al marco de gobernanza de datos y a la infraestructura de datos espaciales. Diseña e implementa proyectos de innovación con enfoque territorial. Es investigador en Smart Cities ISO 37120 e impulsor del desarrollo de los territorios digitales confiables aplicando la ISO 18091. Don Ichupitaz, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Bexabe. Muy buenas tardes con todos. Agradecer la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, quiero comentarles en relación al trabajo que venimos desarrollando desde la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sobre la plataforma GeoPerú. Pero cuando hablamos de la plataforma GeoPerú, ¿dónde se enmarca? Se enmarca específicamente en el marco de la Ley de Gobierno Digital, que es la Ley 1412, y dentro de esta ley hay diversos pilares. Hablamos de un pilar de identidad digital, un pilar de seguridad digital, un tercer pilar de interoperabilidad, un cuarto pilar de arquitectura digital, un quinto pilar que es el tema de datos. Y en base a ese tema de datos es que se genera y se aprueba el reglamento del año 2021, que es el Decreto Supremo 029 de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se crea la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GeoPerú, que permite la integración de datos espaciales, estadísticos, de instituciones públicas y privadas. Y es en este proceso que nos enmarcamos en un proceso de alianza multiactor. Pensábamos el centenario en el 2021, y aquí hablamos de cómo nos articulamos actualmente con más de 60 entidades públicas que integran a través de la plataforma diversos servicios o información estadística que es sensible de georreferenciar. Hemos transitado bajo diversos talleres y específicamente hemos trabajado un ámbito como Condorcanqui, la provincia de Condorcanqui, donde hemos visto una evolución en relación al tema de los datos geográficos. Toda esta información yo les voy a, terminando la ponencia, les voy a dejar los links para que ustedes puedan compartirlo. La información que estoy mostrando está en las plataformas web. Pero me voy a, este es el marco introductorio antes de poder pasar a la plataforma GeoPerú. Nosotros impulsamos lo que es un territorio digital confiable. Y hablamos de un territorio digital confiable como aquella visión integral, sistémica, que permite justamente una visión compartida entre los diversos actores y agentes del territorio para impulsar la transformación digital, ¿no? Que permite impulsar la transformación digital en estos territorios. Es así que tenemos 4 instrumentos estratégicos del tema de territorios digitales confiables. Es un tema que es la planificación estratégica. Es aquí donde más nos vamos a centrar, que es la integración de la zonificación ecológica y económica, una capa 2 que son los planes de acondicionamiento territorial y los planes de desarrollo urbano, y una capa 3 es el tema de conectividad. Esta primera capa de información, se puede decir, o de este instrumento, nos permite desarrollar diversos productos. Y como productos tenemos un Observatorio Nacional de Ciudadanía Digital, el trabajo del promotor digital, el tema de priorización de proyectos, pero todo eso va articulado siempre a la plataforma GeoPerú, que es el tercer instrumento de la gestión estratégica, un instrumento de ellos. Pero como todo este ciclo se requiere evaluar, trabajamos con estándares internacionales, la ISO 18091, que es gestión de la calidad para un gobierno, es la aplicación de la 9001, pero para un gobierno local.
la 37.120, que es el desarrollo de comunidades sostenibles, y la certificación U4SC de la Unidad Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas. En ese marco es que vamos a trabajar con el tema de GeoPerú. Entonces, GeoPerú actualmente integra más de 1.000 capas de información, adicionalmente más de 170 servicios en línea. ¿Qué permite? Nos permite de pronto que se convierta en una herramienta para los procesos de planificación en el territorio, que nos permitan tomar mejores decisiones también, en base a la información proveniente de fuentes oficiales. Es decir, si nosotros ingresamos, adicionalmente, quería comentarle de que es importante que los gobiernos regionales puedan contar con un módulo de administración para las regiones, es decir, hacemos capacitaciones y asistencia técnica donde los gobiernos regionales y locales tienen autonomía para poder cargar la información georreferenciada o información geográfica a la plataforma. Esto permite generar ahorros muy importantes, ¿no? Es un punto dentro de todo lo que hemos explicado de lo que es un territorio digital confiable. Pero cuando vamos al tema del buscador, y quiero colocarle como ejemplo el tema de Condorcanqui, vamos a tocar de pronto 2 puntos, siendo respetuoso de los tiempos también. Esa es la provincia de Condorcanqui. Al lado izquierdo tenemos todo el tema de las capas. Al lado derecho están nos permite tener diversas herramientas. Pero para el caso de Condorcanqui habíamos comentado de que una de nuestras primeras capas es el estudio de zonificación ecológica económica. Y aquí es donde se han incorporado las más de 80 capas temáticas en relación al componente físico, que es el tema geológico, unidades geológicas. Luego, por ejemplo, yacimientos metálicos, catastro minero, ¿no? Por franja metalogenéticas. Luego tenemos el componente físico a través de precipitación acumulada anual. Se ha incorporado diversa información, ¿no? Unidades de gran ambiente geomorfológicos, el tema de hidrología, cuencas y subcuencas, unidades hidrográficas. Estamos hablando del componente biológico, uso actual de las tierras, con su respectiva leyenda. Y con la definición, en la capa de I está la información y la fecha de la última actualización. Es decir, también se ha incorporado todo el componente socioeconómico, superficie agrícola, superficie no agrícola. Todos estos datos están de libre disposición para los usuarios, pero luego de este tema tiene que ver mucho con una articulación y una alianza, porque antes teníamos de pronto, la rectoría lo tiene el Ministerio del Ambiente, entonces teníamos la zonificación ecológica y económica, pero por otro lado, tenemos los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, los sistemas de ordenamiento urbano, que tiene en este caso la rectoría del Ministerio de Vivienda, pero cada quien de pronto estaba en sus propios espacios. Este proceso de alianza multiactor para impulsar un territorio digital ahora se están integrando. Zonificación ecológica y económica, luego inmediatamente la siguiente capa. Para luego es el PAT, PDU, catastro y el tema de conectividad. Y es en este proceso que se desarrolla todo el tema del plan de acondicionamiento territorial y se incorpora, por ejemplo, el tema diagnóstico de gestión de zonas críticas, peligros por inundación fluvial, o riesgos, peligro de movimiento de masas, riesgo por inundación fluvial, vulnerabilidad por inundación, por movimiento de masas. Y a este tema se ha ido incorporando toda esta información a nivel de la provincia, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial con su respectiva definición.
Entonces, para que todo usuario pueda conocer de qué va de pronto una capa. No necesariamente a veces somos todos especialistas en la materia, pero de pronto decimos que es una vulnerabilidad por movimiento de masas. Entonces aquí me da la definición y me dice dónde lo puedo encontrar y a su vez me da la página web donde sea la fuente de la información. Nos interesa que el usuario pueda conocer con detalle, saber de qué consta la capa, cuánto ha sido la última actualización. Pero en este factor también tenemos el tema de grupos idiomáticos, la dinámica poblacional. Pero luego de ello del PAC, que tiene todo un sinfín de capas, hemos incorporado los el plan de desarrollo urbano. Entonces, el plan de desarrollo urbano ya lo ubicamos específicamente en la ciudad, la capital, que es Santa María de Nieva. Y aquí, por ejemplo, hacemos un diagnóstico de áreas ambientales críticas, puntos ambientales críticos, el diagnóstico urbano para el riesgo de desastres, recordar de que esta información se ha venido integrando en otros territorios. El plan binacional es la Secretaría Técnica, ¿no?, que permite justamente trabajar en todo el ámbito con la frontera con Ecuador. Y es así como vamos articulando todos estos procesos de alianza múltiple, ¿no? Entonces tenemos todo el tema del equipamiento, la infraestructura. De pronto vamos abordando los proyectos de inversión a través de las carteras de proyectos. Pero este tema, podemos ir un poco más. Se han incorporado esquemas de ordenamiento urbano en la zona de Huampaní y Río Santiago. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con el tema del catastro, ¿no? Teníamos una primera foto del Perusat, que podemos ver. Esta es la imagen que nos proporcionaron del Perusat. Una imagen no tan nítida. No, ustedes pueden ver, se puede, en algunos casos, no es de pronto la mejor resolución por la nubosidad y todo ello, pero comenzamos a trabajar con todo el tema de manzanas y lotes que nos iban proporcionando el municipio. Entonces, el tema del catastro todavía falta. Vemos que la ciudad va creciendo de manera de pronto desordenada, ¿no? Podemos ver de pronto dónde está el equipamiento al cruzarlo con el tema del PDU. Cada lote ya está de pronto identificado. Hay una codificación donde permitiría cargarse data sobre este tema, ¿no? En base al módulo de administración que tiene la plataforma GeoPerú. Pero creímos que de pronto era importante trabajar con un tema de drones para poder desarrollar un ortofoto, como bien lo habían mencionado, ¿no? Estas fotografías que nos permiten de pronto tener una mejor resolución. Vemos que acá esta parte es nubosa, la información que nos da el Perusat a veces no, de pronto no es la que nosotros esperamos. Pero con esta ortofoto de la ciudad, entonces podemos tener una mejor resolución. Podemos acercarnos. Con bastante detalle. Y cada píxel, estamos hablando de, esta ortofoto equivale a 2 centímetros. Entonces nos da una muy buena resolución y poder ver de pronto, poder mejorar el tema del catastro. A través de esta foto se desarrolló el modelo 3D de la ciudad y se realizó una impresión digital que actualmente se sigue madurando con la finalidad de poder incorporar, en este caso, sensores, poder aplicar un tema de realidad virtual. Para el mes de octubre ya vamos a realizar una presentación. Y que para este 20 de abril vamos a tener una presentación en la Universidad Católica sobre los resultados de todo este trabajo que se ha venido desarrollando en la zona de Condorcanqui y también el escalamiento hacia un modelo de la región, que es en este caso la zona de Tumbes. Pero con esta ortofoto que hemos visto de la provincia de Condorcanqui,
¿qué es lo que podemos también tomar en cuenta? Podemos tomar en cuenta de que en el país no se planifica. Esto que estamos viendo en la zona norte, muchas de las veces de pronto, si queremos ver aquí dentro de estas capas, ustedes van a poder ver el tema de gobiernos locales. ¿Cuántos de ellos tienen un plan de desarrollo urbano, por ejemplo? Y esto está articulado con el Ministerio de Vivienda. Lo que está en rojo es donde no hay una planificación. Queremos trabajar fuertemente de pronto en ellos, y el detalle está, ¿qué significa el no poder tener un plan de desarrollo urbano? Significa que de pronto hay una priorización de proyectos sin de pronto, ningún criterio técnico. El tema del territorio es muy importante porque, por ejemplo, nos vamos a la zona de Tumbes, donde estamos también trabajando, y donde se está integrando el tema todo el tema de gestión de riesgo de desastres. Se ha ido publicando el tema de riesgo, por ejemplo, aquellos centros poblados ante inundaciones. Esto lo hemos incorporado hace un par de meses. Todavía estaban las lluvias no tan fuertes como ahora, pero aquí ya sabemos cuáles son los centros poblados que van a ser los más afectados. Y lo que hemos realizado a través de un vuelo con dron es justamente poder, vamos a mapear todo el tema de los centros poblados. Por ejemplo, el centro poblado Lechugal, que está en la zona de frontera. Aquí vamos a poder, este puntito ha estado según el indicador, es un centro poblado alto, con un índice alto de inundación. Y cuando hemos levantado el tema de la ortofoto, por ejemplo, en la zona de, es el centro poblado Lechugal, y como podemos apreciar, lo que podemos ver es con bastante detalle la ubicación y podemos de pronto tener una respuesta rápida para saber si se ha inundado. Aquí ya el río se había desbordado y estamos viendo mecanismos para poder inmediatamente tener alertas en relación a aquellos centros poblados. Esto está muy, muy pegado a la frontera con Ecuador, donde han perdido justamente todo el tema de su producción agrícola en el tema del plátano. Pero la historia se repite. ¿Y por qué? En el año, para ser exactos, 2012 y 2013, se desarrolló un estudio con la Unión Europea e INDECI, que era justamente para mitigar el fenómeno del Niño que iba a ser en el 2016, pero no hubo fenómeno del Niño sino hasta el 2017. Y aquí se publicaron diversas capas de información, desde puntos de abastecimiento de agua, dónde estaban los centros de cisternas, dónde estaban las empresas que podían proveer alimentos, los comedores, vasos de leche, un trabajo impresionante, pero que cuando llegó la emergencia no se tomó en cuenta. Y lo hemos vuelto a republicar, porque el estudio ya no está esa plataforma activa, pero adicionalmente ya se tenía un mapa de peligros totalmente detallado y que esto permite inmediatamente poder cruzar información con la zonificación ecológica económica. Es decir, estamos utilizando los mapas para poder ver justamente cómo se viene gestionando el territorio, cómo poder tomar mejores decisiones con estos instrumentos. A este tema se le ha agregado, por ejemplo, información. Si nosotros quisiéramos de pronto ver un dato, por ejemplo, de Zarumilla, que es de pronto una de las provincias, en este caso de Tumbes, y podemos decir, perfecto, tenemos un reporte. Esto está desarrollado para todos los 1891 distritos del Perú. Entonces podemos definir datos de la población, el último dato proyectado del INEI, la brecha de saneamiento que hay en el territorio.
sin acceso a agua y la brecha sin acceso a desagüe. El tema de desnutrición crónica, ¿no? Estamos hablando de información del Instituto Nacional de Salud, anemia en madres gestantes, la brecha digital. Vemos que todavía Zarumilla, a pesar de ser una zona costera, el 83% no cuenta con internet. Los proyectos de banda ancha están paralizados. El tema de hogares sin teléfono celular, o de pronto, cuando hablamos de el tema de calidad educativa. ¿Cómo el no poder, de pronto, no tengo agua, no tengo desagüe, hay desnutrición, hay anemia? Esto repercute directamente sobre capital humano a la hora de evaluarlo a los estudiantes de primaria. Si de pronto decimos cuánto es el nivel de pronto satisfactorio de pronto de los niños de cuarto de primaria que comprenden de pronto lo que leen. De los 1.186 niños que han evaluado, estamos hablando que solo el 18% está en nivel satisfactorio. Y esta brecha se hace más grande cuando pasan a la secundaria. De los 894, en este caso, jóvenes, adolescentes, ¿no? Del segundo grado ya de secundaria, el nivel satisfactorio es 52 de los 894. Esto nos da cómo va repercutiendo la brecha en el territorio. Lo podemos hacer un análisis por cuadros como esto de aquí, que es el reporte. Y podemos ver también la inversión. La inversión es un tema que de pronto decimos, perfecto, ¿cuánto tiene de pronto la Municipalidad Provincial de Zarumilla? Tiene 43 millones, solo va ejecutando el 23%, y en proyectos de inversión pública 28 millones. Genial. Pero, ¿y dónde están los proyectos? Que es algo que de pronto a nosotros nos interesa. ¿Dónde está esa intervención que hay? Y a nosotros nos interesa cuán articulado está ello, ¿no? Entonces aquí hemos agregado los proyectos georreferenciados en los 3 niveles de gobierno, porque nos interesa ver cómo se articula, porque lo que usualmente es que ustedes pueden buscar en los proyectos de inversión pública, dice mejoramiento de 5 locales educativos de la provincia de Tayacaja. La pregunta es, ¿dónde están estas 5 escuelas? El territorio es muy amplio, entonces aquí lo que se ha mapeado son todos los proyectos del gobierno nacional. Podemos ingresar, por ejemplo, los que están en rojo, y ver mejoramiento de un camino vecinal, por ejemplo, ¿no? Aquí está el tramo, 313.000 soles, no se ha ejecutado todavía nada, y hay un reporte. Vamos a ver el reporte, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver el reporte. Y este es el reporte de la ficha de proyecto. Es un proyecto que fue viable con 4.7 millones y pasó a costar 28 millones, casi 7 veces más. Y vemos cómo ha pasado desde el año 2019, hubo presupuesto, no se ejecutó, 400.000 soles tampoco. Esto lo que hace notar es que están en la etapa todavía de estudios. ¿Pero qué significa? ¿Cuántos años ha pasado? Este sería el 5º año que se le da presupuesto y solo se va ejecutando casi 583.000 soles. ¿Cuándo terminará esta obra? Bajo ese ritmo puede terminar quizás en 10 años. Y nos vamos a encontrar con un sinfín de proyectos. Porque pensamos de que si la ejecución de la inversión llega a 100 es que ya se hizo la escuela, pero no necesariamente es así. O el tema del gobierno regional, ¿cómo están sus proyectos del gobierno regional? Acá hay uno, aquí por ejemplo. Remodelación de una caseta turística, por ejemplo. 781.000 soles no se va ejecutando. También hay una ficha de reporte. Por ejemplo, vamos a ver esta ficha. Acá es un proyecto por contrata, tenemos el último estado situacional, ¿no? Ya está el otorgamiento de la buena pro, pero podemos ver desde cuándo que hubo presupuesto el año pasado y no se ejecutó. Y
¿Qué se ha hecho este año? Continuar con el proyecto. Es decir, tenemos inversiones en el territorio, hay recursos, el detalle está cómo se gestiona, dónde están. Si nos vemos los tres niveles de gobierno en el territorio con el tema de la georreferenciación, podemos nosotros decir si se están articulando estos proyectos, porque usualmente de pronto donde hay electrificación no hay emprendimiento, y donde hacen emprendimientos no hay electrificación. Donde digo que mejoren el tema del café, no puedo articular el producto porque la vía no está asfaltada. Entonces, si las personas, como se dice, es la prioridad, pues entonces tenemos que ver este tema de articulación en el territorio. Ahora, esto es todo un desafío porque nos interesa aplicar todo el tema de tecnologías, integrar servicios en línea, interoperar, poder de pronto integrar los planes, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Planificación ecológica y económica, plan de condicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano, el tema de conectividad, el catastro. Creemos que esa es una manera de cómo gestionar el territorio, y estamos hablando de que la información ya es accesible. No estamos hablando que de pronto no hay un acceso. Creemos que sí es necesario el tema de la difusión, y de pronto para poder culminar este tema, pues veamos realmente que todavía hay territorios con una brecha impresionante y también con muchos recursos. Ustedes pueden ver de pronto el tema de la inversión. El tema de la inversión nos interesa, y acá tenemos tenemos más de 25 temáticos, desde dónde están las escuelas, dónde están los puestos de salud, el catastro minero, datos de pobreza, brechas. Pero, por ejemplo, en el tema de proyectos, para poder ver si hay recursos, porque nos interesa de pronto cómo cerrar la brecha en el territorio. Y si vamos a Megantoni, por ejemplo, Megantoni está en rojo, y podemos tener un reporte. Tenemos todo el tema de, el gobierno nacional solo ha colocado 19 mil soles. Pero ¿cuál es el presupuesto de Megantoni? Es 484 millones. ¿Cuánto ejecutado hasta la fecha? 7%. Entonces, y uno dice, pero ¿y cómo están sus principales indicadores? 91% no tiene acceso a desagüe, 54% no tiene acceso a agua, duplica la métrica con respecto al promedio nacional, 36%, ¿no? 36.9% de los niños presentan desnutrición crónica, que es irreversible. La anemia, 65%, nuevamente el doble. Y el detalle está de que cuenta con los recursos. 400 millones. ¿Cuánto ha tenido de pronto el año pasado? 415 millones. De los cuales ha ejecutado, estamos hablando de los 356 millones que tenía, solo ha ejecutado 180 millones. ¿Por qué es importante el tema de hacer un análisis con el tema del territorio? Primero, porque nos permite saber que las políticas públicas no pueden ser una fórmula homogénea para todo. Hay heterogeneidad, diversos temas territoriales, culturales, ¿no? El tema del factor cultural es un tema que no podemos dejarlo de lado en relación a comunidades nativas y comunidades campesinas. Y creo que la pandemia nos llevó a un desafío mucho más grande. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para poder tomar mejores decisiones? Esto es algo que ya está inmerso en las nuevas autoridades, que requieren ahora de datos. El dato es un activo importante del gobierno local, que se requiere gestionarlo. Pero antes de ello, es territorializarlo. Se puede hacer una mejor gestión del territorio porque tenemos los instrumentos y el marco normativo. Creo que hay un desafío donde realmente podamos
seguir trabajando de manera conjunta. Que no quede de pronto a discreción, ¿no?, de la autoridad qué proyecto elegir, sino que responda a una planificación. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que necesito en mi localidad del 2023? Necesito agua, necesito la carretera para poder tener acceso de pronto al tema de productos o conectarme con otras ciudades. El tema de conectividad, está el tema de la telemedicina, el estudio de pronto de los niños a través justamente, o las clases virtuales, se pueden generar las capacitaciones, los emprendimientos. No se puede querer gobernar un territorio con un cuadro Excel. Y eso es para nosotros importante, ¿no? Entonces, desde el momento que alguien quiera hacer un análisis sobre un cuadro Excel, me parece genial, de pronto, pero si no hay un análisis detrás, a través de mapas, a través de un tema geográfico, el levantamiento, la observación, las fuentes oficiales, fuentes secundarias directamente de los gobiernos regionales, creo que hay una riqueza muy importante y realmente hay un desafío detrás de ello, ¿no? Yo termino, agradezco nuevamente la invitación realizada, voy a copiar los links. Por mi parte, bueno, voy a estar igual atento y dispuesto por las consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Chompitas, por compartirnos toda esta información. Sé que, y también los invito a los que nos acompañan por la plataforma de Facebook y Zoom a dejar sus preguntas o cualquier consulta que luego va a ser respondida y ampliada. A continuación, vamos a dar pase a la segunda exposición a cargo del economista Juan Lillo Paredes. El economista Juan Antonio Lillo Paredes es jefe del Laboratorio de Finanzas e Inversiones de la UCIR, de la FILAP UCIR. Ha sido subgerente adjunto de gestión de riesgos de la tesorería del BCP, es especialista en cooperación internacional en el MINDEF, especialista en PPR en el Minedu, consultor en la DPI de Proinversión, Herens y en Microsoft Perú. Es economista de la Universidad de Lima, de Centrum, estudios concluidos de PhD en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diploma en International Business por Basin College. Le damos pase al economista Juan Antonio Lillo Paredes. Usted tiene la palabra. Muy buenas tardes. Hola, muy interesante la exposición de nuestro invitado sobre el software. Yo quisiera hablar sobre algunos recursos para que ustedes puedan aprender y sacarle provecho a la Big Data y qué hay sobre geolocalización. Bueno, voy a empezar dando un ejemplo. Si me permiten compartir pantalla. Ya está. Ustedes solo con 7 soles mensuales durante 3 meses pueden acceder a esta información muy interesante. Les voy a poner por aquí el link. Aquí les voy a pasando por el chat. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí tú vas a encontrar bastante información sobre CityLab, que es un tema que nuestro colega hablaba, ¿no? Y esto es lo último que se ha investigado, se está realizando en el primer mundo respecto de relacionado con crecimiento de ciudades sostenibles. Y tiene que ver con marcos referentes para poder tomar mejores prácticas luego de haber reconocido nuestros problemas prioritarios, ¿no? Entonces, esto se lo dejo para que ustedes exploren. Solo deben registrarse donde les pasé la información. Y algo muy interesante es la parte de cambio climático. Por eso aquí en Bloomberg Green ustedes van a acceder a una gran cantidad de data y también los últimos estudios, tanto científicos como de analistas, lo que se está desarrollando en el mercado de financiamiento verde para nuevos proyectos. El Project Finance que hizo referencia a nuestro invitado, Donny, es muy importante porque
hay mucho dinero que se genera el año 2022 a raíz de la reactivación económica COVID. Entonces, hay algo que se llama el greenwashing, que es empresas que ofrecen metas e indicadores ambientales que ya superaron para conseguir financiamiento barato con inversión de impacto en el tema de meta de carbono neutral. Y eso afecta directamente a los suelos, ¿no? A la geografía, a los ecosistemas. Como ustedes pueden ver aquí, hay artículos muy interesantes sobre el caso de India, que tiene la mayor cantidad de mototaxis en el mundo, y los científicos que salen de India a estudiar a las universidades científicas de ciencias más importantes como MIT u otras, regresan con paneles solares y cambian lo que es energía fósil por energía renovable solar. Entonces hay ideas muy interesantes como Cleaner Tech para que ustedes puedan tomar referencia para modelos de negocio. Esta página Bloomberg es una página donde vas a encontrar no solo información del tema ambiental y de crecimiento urbano, sino también cómo afecta la geopolítica, hablando de territorio, geografía y políticas públicas, en la calificación de riesgo de los países, ¿no? Ustedes saben que los países se financian con deuda, pueden pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, algunos millones, pero principalmente lo que hacen es generan contratos de deuda, así como cuando uno va al banco y se genera un contrato de préstamo, pero el tema ahí es que ofrecen a aquellos inversionistas que compran estos instrumentos que emiten los países, le ofrecen una rentabilidad. Y hay un concepto muy interesante que se llama fondo institucional. Ustedes pueden crear un vehículo de inversión que es puede ser un fideicomiso o un contrato también, donde hay una parte que administra un fondo y tiene una política de inversión con objetivos respecto de dónde ese dinero va a generar impacto. El dinero va a generar impacto en acceso a la educación, equidad de género, cambio climático. Entonces, hablando un poco de lo que se está aplicando en Perú, yo les voy a hablar un poco más macro de lo que está pasando en la frontera de las finanzas. Entonces, aquí vas a ver el tema también geopolítico y respecto a las industrias. Y hay un aspecto importante en esto que tiene un impacto directo en la geografía, que son las megatendencias. Voy a poner megatendencies BlackRock. ¿Cuáles son las megatendencias que tú debes conocer? Miren esto. Em, ya, aquí. Surgimiento de riqueza global. Cada vez hay más ricos, más multibillionaires, pero los recursos son más escasos. Entonces, cuando hay pocos recursos y mucha demanda, los precios van a crecer y eso se llama inflación. Y lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos es controlar la inflación, o que los precios no aumenten demasiado como para entrar a una recesión donde la economía se desacelera y las personas entran más en el desempleo. Entonces, ¿cómo va a afectar este surgimiento de la riqueza global en la perspectiva de este año? ¿Ok? Entonces, ahora los fondos, el dinero está fluyendo, pero busca aterrizar en proyectos sostenibles. Y en el sentido de sostenibilidad se refiere no solamente a que sean rentables y no caigan en bancarrota, sino que generen un impacto positivo en la sociedad y en el mundo. Ahora, respecto de la segunda megatendencia, es importante hablar sobre el cambio climático y escasez de recursos. Si la Tierra va a volverse un lugar con menos ecosistemas, y esos ecosistemas tienen una relación directa con el cambio climático, es importante recuperar los bosques, es importante limpiar el océano, es importante desde muy pequeños los niños que aprendan la importancia de ser coherentes con
su espacio vital y con el espacio de los demás. Y eso se va a construir en el largo plazo. Entonces hay muchos fondos que quieren invertir en proyectos de inclusión social, de educación, no solo acceso a la educación que corresponde a todos por derechos humanos, sino la educación, emprendimiento y educación en generar conciencia de el impacto en nuestras acciones en el medio ambiente, en la equidad social y también en la ética. Avances tecnológicos. Mucho se habla a partir de la inteligencia artificial y este chatbox que es GTP de OpenAI, que hay una singularidad y la inteligencia artificial ha superado la capacidad cognitiva cerebral. Pero en ese sentido es importante recordar que la inteligencia artificial al servicio del hombre puede acelerar procesos de recuperación del ecosistema, ¿no? Si se usa correctamente. Y precisamente demografía y cambios sociales es fundamental para el crecimiento con una visión sostenible y también estratégica del casco urbano con materiales que sean más neutrales al carbono, que no generen asbesto, que sean reciclados. Entonces, todas las tendencias de energía limpia, de materiales de carbono neutral, van a ayudar que esta rápida urbanización probablemente crezca hacia arriba y se recupere los bosques y los ecosistemas. Entonces, estas megatendencias, ¿por qué son importantes? Porque hay mucho dinero y cuando hay mucho dinero y pocos recursos, los recursos suben de valor y entramos en las crisis, ¿no? Entonces, ¿por qué se invierte en megatendencias? Porque es a largo plazo, ¿no? Un economista decía que en el largo plazo vamos a dejar de existir todos, pero el legado que dejamos es estos criterios sostenibles, la ética y la conciencia para dar un mundo mejor a las siguientes generaciones, referido en prosperidad, pero también en un planeta donde los ecosistemas sean digamos, recuperados y se puedan construir cosas relacionadas con tecnología que ayuden a la salud, a la educación, al cuidado del cambio climático, etcétera. Entonces, yo quería hacerle mención de esta fuente, Bloomberg, y de megatendencias. Pero hay algo más, les voy a mostrar esto de aquí. Em, Quisiera que se tomaran un momento para darle clic a este QR. No sé si les vaya a funcionar. Y en este QR puedan participar de este evento. ¿Ok? BNF Summit New York. Ya en este evento vamos a pasar un momento a... Esta es una invitación que les hago a todos para que se enteren los últimos avances en finanzas de la energía que tienen una correlación directa con el cambio climático. Si Estados Unidos, por ejemplo, tiene un acta de inflación, que es un programa que busca controlar la inflación, pero con una inversión significativa en cambio climático. Así que esta acta de inflación de Estados Unidos promueve el uso de materiales sostenibles, porque cuando una economía se reactiva va a crecer el sector inmobiliario, se va a construir más, se tiene que construir más inteligente debido a las tendencias que hemos hablado aquí, y se tiene que realizar toda una estrategia a largo plazo de cuidado del territorio, ¿no? Como decía nuestro experto anterior. Y la tecnología va a ayudar para que esto se haga de una manera más rápida, con un mejor manejo de la data y por tanto con modelos que puedan predecir los cambios que van a afectar
al territorio, ¿no? Ok, Donny. Bueno, entonces déjenme mostrarles, estoy aquí. Ya, no sé si me pudieron escanear el QR, ¿lo pudieron escanear o no? Me comentan por el chat si es que pudieron escanearlo. No, ok, muy bien. Entonces vamos a ver, les voy a pasar en este momento el link completo. Deme un momentito. Estoy enviando por mi otra computadora. Estoy enviando por mi otra computadora este link. Un segundo. Ahora sí. Vamos a recuperarlo de aquí. Message. Ok, aquí está. Lo voy a compartir por aquí. Entonces, copiar el enlace y se lo voy a pasar por acá. Estoy compartiendo algunas cositas. No sé si ahora lo podremos ver. Sí, Voy a verificar. creo que ahora. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tienen. Regístrense. Y me voy a registrar con ustedes porque estamos bien con Ya el se puede tiempo. visualizar. Juan Antonio. Así como en tiempo real, ¿no? Tenemos eh, mm, ok. Education. Ustedes ponen aquí lo que pueden ser other, ¿no? Education. Y acá. Y bueno. Ujú, vamos a ver qué sale por aquí. Perú. Así aprovechamos todos de escribirnos de una buena vez porque ya no alcanza el tiempo y nos quedamos con las ganas. Ya está. Muy bien. Entonces ahora nos va a llegar la confirmación en el inbox. Y ya tenemos esto listo. Veamos. Aquí está. ¿Ya? Entonces ahora lo añadimos a nuestro calendario. Y ya está. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos en nuestro calendario. Calendario. Ok, no hay problema. No lo tenemos aquí. Es bueno tener siempre estos calendarios activos porque muchas veces nos olvidamos y necesitamos una alerta para que funcione, ¿no? Entonces vamos a agregarlo con el CCI. Evento. Ya, ok. Bueno, esta ya después se hace de manera más sencilla con el CCI. Bueno, voy a seguir. ¿Por qué esto era tan importante hacerlo? Porque aquí van a enterarse de todas las innovaciones relativas a las inversiones y a la tecnología. Aquí van a comprender cómo cada vez y por segundo está incrementando el CO2 en la atmósfera y esto cómo impacta en el territorio y en el desarrollo de las ciudades. No sé si habían dado cuenta, pero el incremento ha sido 0.97 grados centígrados solo en febrero de 2023. Que solamente en febrero de 2023 el incremento de la temperatura en el rango que ha sido superado o esperado por el cambio climático ha superado todo el promedio de un siglo. Y hay gremios, ¿no? Por ejemplo, la COP27, muchas instituciones financieras que son las que prestan a las empresas que contaminan han salido de pactos que habían asumido para promover la sostenibilidad en las inversiones. Entonces está pasando esto de manera y sigue aumentando, ¿no? La parte de por millón del CO2.
Hay un dato interesante que no sé si sabían, pero en realidad la mayor cantidad de oxígeno las genera microorganismos en el mar, no en el bosque, ¿no? Y, y es porque las plantas toman el color verde del filtro solar que pasa por la capa de ozono, por eso las plantas son verdes. Pero esa planta verde no es que genera la mayor cantidad de oxígeno. Por eso hay que también cuidar los mares, hay que cuidar la limpieza, que no se contaminen los derrames de petróleo, todo eso es importante, ¿no? Y aquí también explorar la data que hay en temas de cambio. Estos son recursos que les estoy dando para que ustedes hagan su propia investigación. No van a hacer su propia investigación y van a caer en la cuenta de muchas cosas. Aquí está, Universal Investment. Eso es lo que se va invirtiendo solamente el año 2020 de manera interactiva. Ustedes pueden ver aquí respecto de otros años cómo ha ido incrementando esta inversión temática, ¿no? También quiero darles otro recurso interesante porque la data science es sumamente importante. Este recurso se llama Kaggle. Kaggle. Ustedes van a aprender los principios de data science, de Python, de machine learning, de inteligencia artificial, deep learning, y es sumamente importante porque de esta manera ustedes van a comprender que la data está para usar un código abierto y pueden generar sus propios modelos. No necesita ser un data scientist porque siempre se empieza de cero. Entonces acá vamos a vamos a ver este tema. Simplemente dale register. También te voy a pasar esto. Aprovecho de pasar por el chat algunas cosas para que ustedes puedan tener. Yo ya me registré, por eso voy a hacer sign in para que vean cómo voy a ingresar. Anyway, your email. Ok, perfecto. Aquí está. Este es importante y ustedes lo tomen porque aquí se pueden generar competencias de data science para resolver temas de territorio. Algoritmos que estén ubicados con satélites y geolocalización, inteligencia artificial para resolver de pronto un problema de cuenca o un problema de algún territorio que ha sido, digamos, afectado por una sequía o por una inundación. Por ejemplo, aquí, cuando ustedes ven competencias, van a encontrar competencias relacionadas con cambio climático. O sea, climate change. Aquí está. Aquí tienen eh, que está relacionado con excelencia en investigación y el impacto del cambio climático. Y tiene que ver con el empoderamiento femenino de las mujeres en data science. Aquí en el laboratorio de USIL, lo que se hace es promover el uso de la ciencia de datos para el análisis de vehículos de inversión y instrumentos para financiar el cambio climático, inversión de impacto temática relacionada a inclusión social, financiera, equidad de género, acceso a la educación, etcétera. O sea, el dinero tiene un fin bastante importante cuando se piensa en la sostenibilidad. La sostenibilidad es una palabra muy amplia. En finanzas, una empresa sostenible originalmente no era una empresa que no contaminara, sino una empresa que no caía en bancarrota, porque ser sostenible sí que se va a mantener el tiempo, pero el concepto de sostenibilidad se vuelve global y habla de ser cuidadosos de el espacio del vecino y el tuyo y cuidar ese ecosistema, cuidar las relaciones a través de relaciones de confianza, cuidar el planeta, cumpliendo los códigos de convivencia y también pensando en el futuro. Entonces aquí en este datatón, tú tienes la opción de crear tus propios desafíos de cambio climático, de territorialidad. Y lo interesante aquí es que como tú vas a capacitarte, te vas a capacitar, entonces vas a tener toda la información y los fundamentos claros, ¿no? Solamente déjenme mostrarles la parte de capacitación. Aquí en Learn, tú vas a ver
Intro to Programming, Python, Pandas. Esto vas a ver muy sencillo. O sea, a través de ejercicios y códigos, tú vas a acceder al ecosistema de Machine Learning de Google y vas a poder ver la data y tomarla de ciertas páginas donde hay data pública y esa data la puedes poner en un algoritmo que es una fórmula matemática y recibir una tabla estadística y ver cuáles son los números que calzan con tus hipótesis. Y no estoy hablando cosas que sean muy ciencia dura, sino todas las universitarios tenemos que, y me incluyo como estudiante, tenemos que eh, hacer investigación aplicada. Entonces sería bueno conversar con un colega que expuso hace un momento para saber qué desafío con Data Science podemos hacer para resolver un problema que ellos tengan y invitar a toda la comunidad científica para que se unan a este desafío luego de haber repasado estos conceptos de visualización de data, del SQL, del Deep Learning. Deep Learning tiene que ver más con las imágenes que puede identificar la inteligencia artificial, el ChatGPT, la inteligencia artificial que ha sido incluida incluso ya en el Windows 11, ¿no? En el Windows 11 ya tienes el chatbox ahí incluido porque Microsoft compró ese chatbox. Y tienes también la explicabilidad de esto o cómo se entiende. Y también reforzar con juegos. Yo también quería comentarles una experiencia que puede ser incorporada al tema de territorialidad y la sociedad. Em, yo estuve hace un par de meses en TEC de Monterrey. eh, ya. Y en el TEC de Monterrey me lleva algunas ideas interesantes. El CIE es en el Congreso de Innovación Educativa más importante a nivel mundial, donde se hablan de temas relacionados con la educación para el desarrollo humano. Si nosotros nos enfocamos en la educación para el desarrollo humano y para el cuidado del medio ambiente, del territorio, de la geología, de la geografía, vamos a promover que haya más científicos. Y si hay más científicos, que se junten con físicos, matemáticos, economistas, administradores, ingenieros, músicos, filósofos, psicólogos, vamos a poder generar soluciones creativas a problemas prioritarios del plan de la territorialidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, un hub se convierte en un espacio donde confluye los científicos, investigadores, estudiantes, corporaciones, gobierno. En Estados Unidos y en Europa los hubs son espacios de think tank donde se pueden diseñar políticas públicas basados en Big Data y identificar cuáles son los problemas prioritarios de cada sociedad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que la ciencia de datos nos puede ayudar a analizar lo que ha sucedido de manera empírica, ¿no? Y luego analizarlo y procesarlo en analítica de datos como el software que nos enseñaba nuestro colega anteriormente y acceder a fondos y aprender de los que están más avanzados en el tema. Pero es necesario, como bien había mostrado mi colega, un mapa, una hoja de ruta. Y existen, como decía aquí, en la agenda de educación financiera, de cambio climático y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para eso. Entonces también les comparto este link para compartir algunas ideas. Y ahora les quiero mostrar el mapa geolocalización. Aquí en Bloomberg, que es un software, tú tienes un, un mapa y tú puedes ver, por ejemplo, no solo cómo se mueven los mercados bursátiles, sino también cómo va a afectar a los mercados, los terremotos, la sequía, los incendios, ¿no? Por ejemplo, aquí en verde han sido los mercados donde se negocian las acciones de las empresas que son títulos valores que representan una
posición en el directorio y manejas la empresa como accionista y que también como cualquier activo se puede comprar y vender en el mercado, como cualquier cosa. Pero aquí algo interesante ha ocurrido, que es que Brasil ha incrementado notablemente el incremento ha liderado el incremento de las bolsas, ¿no? Y por otro lado, aquí vemos China que ha caído. Y tú te preguntas directamente qué es lo que está pasando. Y si esto lo combinamos con el clima, podemos ver respecto a las temperaturas, cuáles son los que más ha afectado al planeta. El cambio climático, al parecer, aquí está afectando en más la parte de África, la parte central entre Perú y Brasil, ¿no? Y aquí también el área azul, que es donde hay menor temperatura. Y esto, si le sumamos dónde están los ciclones, puede verse, ¿no? Que están en la zona de Oceanía. Y sin embargo, este mercado le ha ido bastante bien. Asimismo, incendios, puedes ver dónde está la parte de energía, de terremotos. Y eso tiene un impacto directo no solamente en la geología, sino también en las finanzas de los ciudadanos de esos países y de em, y de las empresas, ¿no? Entonces aquí es interesante ver cómo todo esto está afectando los distintos los distintos zonas de, de la geografía. Y por otro lado, también es interesante ver cómo tú puedes identificar a través de la analítica de datos y cuadros de industria qué va a pasar en el tema de criterios de inversión en el futuro. Entonces, todos estos estudios lo tienen las universidades a través de sus laboratorios. Hay varias universidades en Perú que tienen esta tecnología. Y lo importante es cómo estamos usando la data para em, analizar y estudiar problemas relevantes que están ocurriendo, como el planeamiento estratégico y resiliencia de ciudades, que es un tema que conversaba nuestro anterior colega, hacia dónde está yendo el cambio climático, cómo está afectando el nivel del mar y las lluvias y todo eso, cómo estar preparado. Yo cuando trabajé en el Ministerio de Defensa en Cooperación Internacional, veía precisamente estudios de cuáles eran los indicadores en gestión de riesgo de desastres que usaban países como Japón, que al igual que nosotros, que estábamos en el círculo de fuego pacífico y que milagrosamente no ocurre un terremoto, en Japón está constantemente azotado por los maremotos, ¿no? Por desastres naturales. Sin embargo, los materiales y las estructuras que tienen en sus edificios son como si fueran se mueven como si fueran de goma, pero ahí detrás hay una tecnología y una planificación de años. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en Perú, como decía nuestro colega, para prepararnos a que venga eso? Entonces, si vemos esta información, podemos identificar cuál es el impacto que se está generando en torno de esta planificación y lo que dicen los analistas, ¿no? Por ejemplo, en este Outlook em, hay una preocupación relacionada con la regulación y los estándares que las empresas reportan a los inversionistas, en tanto que el greenwashing no se vaya a dar con mayor frecuencia. Greenwashing es em, las empresas, al obtener financiamiento más barato con criterios sostenibles o enfocados en finanzas verdes, em, hay un riesgo moral o asimetría de información porque ofrecen algo que ya cumplieron. Por ejemplo,
si ellos quieren obtener un préstamo vinculado a sostenibilidad, lo que hacen es ofrecen un indicador que van a mejorar su eficiencia energética en tal grado. Pero antes de obtener el financiamiento con ese criterio, ya habían duplicado ese logro. Y el inversionista se entera después, pero ya obtenieron una tasa de préstamo de interés más baja. Entonces se está evaluando la eficacia para evaluar, se está mirando la eficacia para evaluar si realmente esta inversión está generando impacto en el medio ambiente. Entonces, es importante tener en consideración esto y ver cómo está el panorama de tema de emisiones de carbono, ¿no? Y este es interesante. Mientras la economía global se desacelera, las emisiones de carbono em, em, también pueden retroceder. Porque si la economía desacelera, menos fábricas van a producir gas de efecto invernadero, se van a retraer la producción, las personas no van a consumir tanto y por tanto la producción de bienes disminuye y con ello la energía necesaria para la producción de estos bienes disminuye el uso de esa energía. Y principalmente la energía que genera la producción es de fósil, ¿no? Carbón y petróleo. Entonces también aquí hay una comparación gráfica de cómo la economía tiene una tendencia hacia la baja y se desacelera, así como las emisiones globales. Pero es relativo, porque ustedes ven aquí la emisión global de efecto invernadero más o menos ha crecido, ¿no? Aquí con el, con el crecimiento del PBI. Ok, entonces esto de aquí lo podemos ver de esta manera. Muy bien, entonces, ¿qué más les puedo comentar respecto a este tema? Aquí en Perú, bueno, nos hemos convertido en un referente mundial con esta tecnología, precisamente por explorar experiencias educativas basadas en juegos y en desafíos, como por ejemplo esta de aquí, que les voy a compartir. Innovamos la inteligencia artificial en la Semana Mundial del Ahorro. Innova, USIL, inteligencia artificial. Inteligencia artificial en la SMA. Les comparto también esto de aquí. Aquí estamos. ¿Qué consistió esto? Esto es un curso de Data Science aplicado a la creatividad para encontrar soluciones de cambio climático a través de vehículos de inversión o fondos que financien iniciativas que favorezcan y generen un impacto positivo real en el medio ambiente y en la geografía, etc. Entonces aquí podrán ver en estos videos cómo los estudiantes presentaron soluciones creativas a problemas prioritarios de cambio climático. Y aquí como también los criterios de ética son importantes para la toma de decisiones de inversión. Y también como el efecto de cuidar el planeta se puede ver. Bueno, no sé si ya cumplí mi tiempo. Creo que tenía media hora para compartir estas experiencias. Sí. ¿O cómo estamos, sociedad Sí, geográfica? sí, Ya. Me vamos a cerrar, ¿verdad? Cierro este, entonces. no, puede Oh, explayarse unos 5 minutos más, estaría bien para que termine de cerrar la idea. ah, bueno. Bueno, mi participación ha sido más sobre darle algunos recursos de investigación y de noticias y análisis. Pueden encontrar en bloomberg.com, en Kaggle. Y también es importante
entender que las inversiones están migrando a buscar un mundo más sostenible, porque si no lo hacemos va a ser inviable la vida acá, ¿no? Y también les doy este recurso, Investopedia. En Investopedia ustedes van a entender la correlación entre el cambio climático y las finanzas, y el impacto también en el territorio y en la geopolítica. Entonces aquí este es un simulador para que aprendan jugando a invertir en opciones verdes, pero también les quiero mostrar lo siguiente. El ESG que yo había mencionado está claramente explicado aquí, al igual que Bloomberg, aunque este no tiene un costo. Ustedes pueden ver las últimas noticias que están, por ejemplo, la exploración espacial de Elon Musk, que es el CEO de Tesla, que genera mucha controversia y ha sido superado en el mayor patrimonio a nivel mundial por un francés. Pero en realidad ellos generan mucha especulación, y por eso el dinero que inflan es por expectativas. Sin embargo, digamos que tú quieres entender cómo funciona esto de cambio climático, climate change. ¡Pum! Y aquí vas a encontrar el enfoque de inversiones y finanzas para el climate change. Y aquí un artículo muy interesante. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos para el cambio climático? Entonces aquí vas a encontrar la explicación por expertos en el tema, y vas a tener la hoja de ruta para entender por qué es tan importante la energía limpia y Estados Unidos conseguir esa meta al 100% al 2050. Porque si no lo hace, la brecha del gap que se va a hacer más allá de lo que se había establecido va a ser insostenible. Y aquí se habla también de los materiales, se habla de las comunidades, ¿no? De la inclusión, etcétera. Pero si vamos un poquito hacia atrás, hacia lo que es cambio climático, tú vas a encontrar aquí una hoja de ruta, que es inversión climática, cómo trabaja, cuáles son los riesgos, la tendencia, los retornos, consideraciones, preguntas y respuestas, y la línea base. Entonces, cualquier cosa que tú quieras aprender, esta es una página súper completa, gratuita. Bloomberg vale 7 soles, pero vale la pena durante 3 meses. Y Kaggle es gratuito. Entonces, puedes combinar una educación autónoma de Data Science con finanzas, con información en tiempo real de los mercados, y generar ideas de negocio que también puedas financiar con los fondos de Concitec, porque Concitec tiene fondos de innovación para ideas que generen un impacto en la sociedad y que estén basadas en ciencia. Así que lo importante de estas 3 fuentes que te he dado, Bloomberg, Investopedia y Kaggle, es que las uses para tu propia educación. No te va a costar. Lo de Bloomberg vale la pena 7 soles mensuales. Y hay un precio especial para universitarios, después de que pase el periodo de prueba de 3 meses. Bueno, espero que les haya gustado estas herramientas. Ahí quedamos con nuestro colega para trabajar. Me gustaría trabajar con él en todos los proyectos interesantes que ha mencionado con USIL y nuestro laboratorio financiero, que como un laboratorio es experimental, ¿no? Tratamos de ver cuáles son las últimas innovaciones y aplicarlas a políticas públicas, ¿no? Así que es interesante. Así que ahí me hacen el nexo. Bueno, muchas gracias. Estoy atento para preguntas. Muchas gracias por esa exposición tan nutritiva, de hecho. Por mi parte, yo tampoco conocía estas plataformas, entonces me quedo muy satisfecha y ya para hacer la investigación propia. Bueno, vamos a dar pase a las preguntas que están dentro del chat. Y tenemos una pregunta para el arquitecto Chumpitas. La pregunta dice así. ¿Cuál es la capacidad de planeamiento y de gestión de los gobiernos regionales, provinciales y distritales? ¿Tienen personal idóneo? Hace años que se repite el mismo drama de desastres hídricos. ¿Cuál es el apoyo in situ que brinda la PCM? Arquitecto Chumpitas.
Sí, ¿qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes. En relación al tema de la capacidad de planeamiento, dentro de la plataforma GeoPerú hay un campo que son planes de desarrollo, que me gustaría compartirlo muy brevemente. Sí, No sé, ya le di pase para que comparta. y en relación al tema de planes de desarrollo, si nosotros vemos el tema del planes de desarrollo concertado, por ejemplo, existen los planes, todavía hay gobiernos locales que no cuentan con un plan de desarrollo y esto está muy articulado con el tema del CEPLAN, en el tema del plan estratégico institucional, por ejemplo, o el PEI, por ejemplo, Puno, que hemos visto que ha estado todo el tema del conflicto. Miren, ustedes pueden ver que no cuentan con gran parte de la zona sur. La pregunta es cuál es esa dirección que se tiene el tema de planificación, plan de desarrollo económico local, que tiene que ver de pronto, cuando lo ha mencionado el anterior colega. Miren, este es el tema, ¿no? O sea, después de que pasó el tema del COVID, estábamos preparados para el tema de reactivación económica y bueno, no teníamos un plan de desarrollo económico local. Y cuando hablamos desde planes de gestión de riesgo de desastres, esta es la realidad también. Entonces, a eso tenemos que, en base a la encuesta nacional de activos digitales, que hablamos de cuántos especialistas que conocen el tema geográfico, ¿no? Gran parte del territorio tenemos planes donde se pueden integrar datos, donde se pueden justamente generar mapas para poder mitigar el tema de riesgos, para poder articular proyectos de innovación, infraestructura. ¿Cuánto es este margen? Y en breve se lo voy a dejar en el chat. Estamos hablando de que solo el 20% de gobiernos locales cuentan con especialistas en sistemas de información geográfica. Miren la brecha tan grande que tenemos. Hablamos de diversos temas, ¿no? Queremos hacer el tema de mejoras en el tema de las políticas públicas, pero hay una brecha grande en relación a ello. Y eso tiene mucho que ver con el tema de servicio civil, ¿no? De los profesionales que hay en la zona, de las capacidades que se puedan generar. El tema de planificación no está ausente. Y ahora cuando hablamos de planificar la ciudad, bueno, la brecha todavía sigue siendo importante, ¿no? Gran parte del territorio amazónico no tiene un plan de desarrollo urbano. La zona sur, por ejemplo, tampoco. Entonces, le damos un margen para que el alcalde pueda gestionar a su criterio, de pronto, la priorización de proyectos. Teniendo ya los marcos normativos y competencia de los entes rectores. Ahora, en relación al rol de la PCM, recordemos que nosotros hemos estado en un proceso constante. El factor político ha sido un tema muy intenso en los últimos años, en estos últimos 7 años. Recordemos que eso va generando también no solo compromisos, sino también un impacto directamente, tanto en los gobiernos regionales y locales. A este cambio político le agregamos el componente de los 2 años y medio, 3 años de pandemia que hemos tenido. Hay acciones a través justamente de las diversas secretarías, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para poder justamente el tema de gobernanza de datos, hasta otras secretarías como la Secretaría de Descentralización que permite la articulación con los gobiernos locales. Es cierto, si nosotros podemos, hay una publicación de la CAF del año que es resultados de la evaluación, creo que del niño, del año 97 y 98. Luego la publicación que hace el plan DIPECO en relación al tema de este trabajo que hace con la Unión Europea, era un tema de prevención del 2014-2015. ¿Qué significa? Que nosotros realmente sabemos, por ejemplo, dónde va a ocurrir el desastre. Tenemos mapeos, tenemos unos diagnósticos amplios, de pronto documentos técnicos muy amplios, pero no se territorializan, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer una intervención, decimos, bueno, vamos a intervenir Piura, pero Piura es gigante. ¿Qué parte de Piura? La capital, el centro poblado, el distrito. ¿En base a qué? Un mapa de riesgos.
Sabemos nosotros que tenemos, por un lado, INDECI, por otro lado está el CENEPRED, con el Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, ¿no? Entonces, estamos hablando de pronto, una se encuentra en PCM y el otro se encuentra en defensa. Igual que el tema de la zonificación ecológica y económica, uno está en el MINAN y el otro está en el Ministerio de Vivienda, con los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano. La pregunta es, ¿por qué la planificación está dispersa? ¿Y por qué no puede estar integrada? ¿No? Eso para nosotros es un reto. Nosotros hacemos unos esfuerzos importantes para poder trabajar con los entes rectores y poder integrar. Cosa que antes cada quien caminaba, como se dice, por su propio carril. Vemos que no ha dado los resultados y a través de este proceso de alianza multiactor, los invito a ustedes como parte de una institución como Sociedad Geográfica de Lima que también cuente con nosotros en todo lo que nosotros podamos apoyar para poder difundir aquellas acciones que ustedes también realizan. A nosotros nos interesa también que ustedes puedan ser estos voceros de las plataformas nacionales que se tienen, porque realmente se requiere un tema comunicacional muy fuerte, ¿no? Y como bien los mencionamos, sabemos que hay temas a veces constantes, la política va generando cambios constantes y eso realmente va afectando diversos temas que son neurálgicos para el país. Muchas gracias por su respuesta y también tenemos otra pregunta para el economista Lillo. Dice así, ¿cuál es el futuro de la energía solar y eólica en el Perú? ¿Existe vocación de los planificadores o inversores locales en estas megatendencias? Hola, gracias por la pregunta. En realidad hay que ver las fuentes de estadísticas de cuál ha sido la inversión en esos temas y cuáles son la cantidad de paneles y tecnología que se ha implementado. Eso requiere un estudio o una base de datos. No tengo el dato exacto, pero dado el trabajo tan interesante que está comentando nuestro colega, podría indagarse a través de la base de datos del sector público, si ellos tienen las estadísticas. En el caso de Bloomberg no tiene el dato tan micro, o sea, microdatos a ese nivel, pero el tema es que hay un costo, ¿no?, de inversión, que muchas veces es más caro que usar energía que produzca gases de efecto invernadero. Sin embargo, como les decía, hay tanto dinero que busca aterrizar en inversiones que generan un impacto real positivo y que es importante investigar cuáles son los fondos que hay en Perú y cuáles podrían aterrizar acá, porque también esos fondos generan un ahorro tributario de las corporaciones. Si ellos tienen un protocolo de inversión que esté orientado a este tipo de energías renovables y tecnología limpia, las pymes o las micro y pequeñas empresas podrían adherirse a ese tipo de financiamiento y evidenciar que están utilizando esta tecnología para, en tema de masa, generar un impacto positivo en el medio ambiente y también cuidar los ecosistemas. Hay un caso que me gusta mucho que es si bien es cierto, no es exactamente de paneles solares, Tillapuy, son unas papas que probablemente todos hemos visto en el supermercado. Son muy ricas, pero no tiene octógonos, sino que tiene algo muy interesante que se llama trazabilidad con blockchain. Blockchain es una cadena de bloques, una red informática que trabaja con un lenguaje avanzado de programación que se llama criptografía, pero básicamente tiene también sus propias asociaciones dentro de esta tecnología con smart contracts, que son contratos inteligentes que tienen reglas que se manejan con Big Data e inteligencia artificial. Entonces, hemos visto este caso, ¿no?, de una empresa sostenible que utiliza lluvia, que no utiliza
pesticidas y tiene productos orgánicos, pero tiene tecnología blockchain. Entonces sería importante explorar. Hay una comunidad de blockchain en Perú, se llama Asociación Blockchain Perú. Ah, y quisiera también compartir, ya la última, porque me encanta compartir cosas. Yo hice un foro blockchain donde se habló de estos temas, industria 4.0 y el tema de las DAOs. Entonces aquí también los invito a ver este landing page y exploren también la tecnología de código abierto para desarrollar esta investigación, ¿no? No sé si ya a este nivel el ChatGPT le puedas preguntar, no he intentado cuánto sería la estadística de Perú de energía solar y eólica, pero si no te responde el ChatGPT, podemos conversar con aquí el colega para ver cuáles son las bases de datos que manejan, porque hay bases de datos que tienen datos como las de INEI, tienen microdatos en temas de género y bueno, de población, pero microdatos en sentido de la cantidad de, digamos, casas con energía solar y la identificación satelital de dónde están la energía eólica. Yo creo que sería a poca escala, ¿no? Porque parques eólicos grandes sí, son creo que muy pocos o casi inexistentes. Pero me puedo equivocar, ustedes tienen el dato exacto, ¿no? Probablemente. Bueno, eso es. No sé si le pasé el chat, aquí Blockchain Perú. Ya. Sí, Sí, o sea, si no hay desarrollo de esas megatendencias acá, es una gran oportunidad para desarrollarlas. Hay, como les digo, es cuestión de investigar. Ahora la globalización ha hecho que estemos más conectados. Ustedes pueden contactar con una asociación, fundación, organización y escribirles un correo en inglés, si es que no es de español, y les van a contestar rápido. Y lo interesante de este espacio de la sociedad geográfica es que podemos hacer un networking y con toda su base ver qué se pueden hacer con la academia y con el sector privado y de gobierno. Bueno, disculpe, no sé si voy a responder la pregunta, pero algunas ideas creo que he podido compartir. muchas gracias por su respuesta y por seguirnos compartiendo todos estos datos tan importantes. Bueno, ya no tenemos más preguntas, entonces le voy a dar el pase a la presidenta María del Carmen Carrasco para que pueda dar sus comentarios y palabras finales. Bueno, intentaré ser breve y seguramente seré un poco anárquica porque la verdad que ha sido una tarde tan interesante. He aprendido tanto, he empezado a tomar notas de un lado para otro con los links y todo eso, pero de verdad os agradezco muchísimo porque nos habéis dado dos propuestas diferentes, complementarias y realmente dos propuestas en las que de alguna manera a mí como profesora, claro, soy geógrafa, pero también en la versión de profesora, incluso en la de geógrafa, es tanta la cantidad de información que conoces quizá una partecita, ¿no? He conectado con mucha facilidad con lo que nos compartías tú, Doni, porque bueno, finalmente mucho de lo que había ahí eran datos de una forma u otra geográficos, pero un desconocimiento brutal de todos estos aspectos vinculados con la economía, con la búsqueda de recursos que son vitales para todo lo que queremos hacer dentro de la academia, dentro de la sociedad geográfica, en relación justamente con construir un país mucho más sostenible, mucho más vinculado con la educación para el desarrollo sostenible y con todo lo que queremos, ¿no? Algunas ideas sueltas, no sé. Bueno, cuando empecé a escucharte, empecé a tomar notas y luego ya me surgían nada más que un montón de preguntas, ¿no? Cuando escuchaba sobre todo a ti, a Doni, y ya cuando te escuchaba a ti, Juan Antonio, es que ha sido un descubrimiento de cosas nuevas increíbles, que a veces también he conectado con algunos cotilleos que yo hago, pues por ejemplo en Mongabay o cuando me meto en el orden mundial, que son páginas donde me dan mucha información también muy interesante de cosas que me gustan, pero que definitivamente no manejamos todavía. Entonces, yo creo que de alguna manera la referencia de esta tarde y recogiendo un poco también las palabras iniciales de Katarzyna, es que efectivamente para poder construir un marco teórico donde arrancar y poder reflexionar,
tenemos que partir de lo que hay o de lo que no hay podemos construir, y esas son las fuentes, ¿no? Entonces la tecnología ha permitido que, por ejemplo, cosas como la cartografía, que eran como el gran secreto de Estado, ¿no? Y el que daba un poder tremendo. En una época, yo qué sé, los años en el siglo XVII y XVIII, las grandes familias en Europa eran familias cartográficas y había matrimonios por alianzas para poder publicar y para poder garantizar la información, ¿no? Bueno, eso de alguna forma Google lo quitó del medio cuando empezó a democratizar la información geográfica, por ejemplo, a partir del Google Earth, ¿no? Entonces entramos en un mundo tremendamente importante en el que de alguna forma es también clave que tengamos conciencia de que lo desconocemos o partecitas concretas, y que tenemos un mundo de apoyo técnico, de apoyo en todos los aspectos, para poder, como decías, ambos mirar el territorio, ¿no? Porque definitivamente la data estadística, la información textual puede ser muy rica y muy interesante, pero cuando ya la colocas en un contexto geomático, vinculando no solamente la información estadística de cualquier naturaleza, yo qué sé, textual o lo que sea, sobre un espacio, y la colocas en ese espacio, ¿no? Ya te da y cuando integras la información, tienes una claridad en la situación que tenemos, en un diagnóstico de cómo estamos, qué nos falta y cómo podemos, y dónde están las patas cojas, ¿no? Para poder tomar remedios, para tomar decisiones en el territorio, ¿no? Y de alguna forma tú nos mostrabas, Doni, que no solamente esto es interesante para las políticas públicas y para los gestores públicos, sino también para los gestores privados, ¿no? Si yo quiero invertir, es importante tener claro qué falta por hacer, dónde está el presupuesto, digamos, por debajo de la actuación que debería de tener, el nivel en qué fallamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, y luego además yo, claro, como sois también profesora, entonces esa faceta me parece clave, y yo creo que, y pensaba, porque cuando habéis dicho, yo también tenía por aquí anotado que nos habéis abierto una especie de ventana enorme con un horizonte tremendo de profundo, de largo y de ancho, como lo queramos tomar, es decir, estamos abriendo o nos metemos en un pozo inmenso que no sabemos dónde va a parar, y entonces me parece que hacer una alianza con vosotros es clave, tanto para la Sociedad Geográfica como, por ejemplo, para el Colegio de Geógrafos, con quien estamos también asociados y nos apoyan en este curso, en este ciclo de conocimientos, y, por supuesto, con las universidades, porque definitivamente nos podemos complementar y sois claves para ayudarnos. Y yo, por ejemplo, siento que sería importante que la Sociedad Geográfica, en colaboración con vosotros, con el colegio, pues pudiera dictar, y las universidades, pudiera dictar, por ejemplo, algún curso orientado a los profesores para que vayan metiéndose en conocer estos datos que están a disposición de ellos, como de cualquier poblador, ¿no? Cualquier actor, y que son clave para que adquiera autonomía y pueda desarrollar recursos inmensos para poder trabajar en clase, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ya he dicho algo, ¿no? Pero en el caso tuyo, igual, Juan Antonio, definitivamente nos has dado una cantidad de recursos impresionantes, de los que yo creo que no conocemos, por lo menos personalmente, mucho, casi nada, ¿vale? Y que estoy ávida, porque es verdad, buscamos proyectos, buscamos hacer cosas que somos conscientes, y lo que nos falta a nosotros es: ¿y dónde están esos recursos para poder hacer eso que deseamos, que es tan necesario para el país, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hablábamos del tema de los paisajes, y realmente estamos casi talatines, podríamos decir, en nuestro país, en términos de qué se ha hecho y qué se hace en paisaje, cuando somos un país espectacular en términos paisajísticos. No solamente porque sean bonitos, sino porque los paisajes son un reto, y los paisajes son el escenario con el que convivimos cada día. Entonces, yo creo que no sé, es que, bueno, tengo por aquí muchas cosas anotadas, pero en definitiva siento que alfabetizarnos en todo esto es clave,
que podemos tener unos grandes aliados en vosotros y que os lo pido desde ya. Intentaremos conectaros entre vosotros y conectarnos ambos, o sea, en grupo para poder construir algo en equipo. No sé, muchísimas gracias. La verdad que es que no sé si alguno más del equipo. Bueno, antes de despedirme quiero obviamente agradecer como siempre a todo el equipo que hay detrás, ¿no? La cara visible puede ser Betsabé, Katarzyna, pero igual también siempre hay gente que está detrás entre bambalinas y vosotras que sois al final el alma semana a semana para que este ciclo de conocimientos que lleva ya 36 años de existencia pues siga ese camino, ¿no? Y siga enriqueciéndose. Así que yo me quedo aquí, os agradezco muchísimo, me he divertido mucho, no he parado de buscar de un lado para otro, pero creo que se me ha quedado en tan poquito, que ojalá que los que me acompañan también estén por ahí pensando lo mismo. Sentimos que necesitamos más reuniones como esta, además con el tablero en mano, para meternos en los servidores, bucear en las páginas y, por ejemplo, ir proponiendo pues, algún proyecto más concreto ya entre todos. Muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias a todo el equipo. No sé si alguno más quiere intervenir, aquí me quedo. Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras de la presidenta María del Carmen Carrasco Coelho. Igual doy pase libre por si alguien quiere mencionar algo final para ya cerrar el evento del día de hoy. Bueno, si no es así, agradecemos al economista Juan Lillo Paredes y al arquitecto Doni Chumpitas Maldonado por habernos acompañado este martes geográfico en este ciclo de actualización de conocimientos. Gracias por su tiempo y sus reflexiones. Y asimismo hacemos recalcar la invitación para el siguiente martes geográfico. Y bueno, conmigo será hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Adelante. Voy a decir nada, eso es una propaganda. Lo que pasa es que veo aquí algunas personas que el año pasado participaron y que nos estaban diciendo que no les han dado la constancia. Entonces, parece ser que, no lo sé, no estoy segura, pero lo que quiero decir es que os animamos a que os inscribáis, no solamente a que estéis aquí presencialmente, sino que os inscribáis porque de alguna manera hay un registro de participación y eso es lo que al final os da la posibilidad de poder optar tanto a las becas que nos regala el IPNA como a la inscripción al congreso que tendremos este año nacional de geografía y por supuesto para la constancia. Así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y me despido. Hasta un próximo martes. Gracias, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.